de la palabra. Misal diario para el pueblo de Dios. Estimados amigos y amigas de Unisan Pablo Televisión y Radio, por el texto de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado en la liturgia de la palabra de este día, sabemos que en aquel tiempo la iglesia estaba gozando de una paz en toda Judea, en Samaria y en Galilea, y que la iglesia crecía en número con el consuelo del Espíritu Santo. También hemos visto en los días anteriores cómo la iglesia está convertida en objeto de persecución y está obligada a refugiarse en otras regiones. Ahora se habla de un periodo de paz. Sabemos por la historia que esto no durará mucho. Así será más adelante hasta nuestros días, una alternancia de periodos de relativa tranquilidad y otros de turbulencias y de persecuciones. De hecho, ambos periodos son necesarios para la consolidación y el crecimiento de la iglesia, hasta que se alcance la plena estatura de Cristo, como nos lo recuerda San Pablo. De hecho, en momentos de tranquilidad, la iglesia tiene la oportunidad de profundizar y de solidificar su fe, pero también corre el riesgo de caer en formas de acomodamiento a la mentalidad dominante del momento. Un estatismo peligroso cuya prolongación conduce a ceder a la tentación del poder y a la adhesión pasiva a una cultura vacía de principios que no son de auténtico servicio. La fe da paso entonces a formas de religiosidad adoptadas más por la tradición que por la convicción, y así queda abierto el camino para seguir los propios intereses. Se aplica una capa de ritualismo sobre una vida que, después de todo, no es otra cosa que idolatría y paganismo. En los momentos de prueba, la fe se reafirma y se purifica. Quizás entramos en una crisis, pero esto nos empuja a cuestionarnos y a tomar una decisión más seria y convencida. Se asume una actitud más crítica, se empuja a verificar la autenticidad de la propia adhesión a la fe y a quitar lo que oscurece el rostro de Cristo impreso en su iglesia y en cada cristiano. En definitiva, los dos momentos, el momento de prueba y el momento de paz, en estos momentos la iglesia adquiere mayor credibilidad. Tanto en tiempos de paz como en tiempos de persecución, la iglesia es reconfortada con la certeza de que el Espíritu Santo no la abandona. Él está al mando y nada puede hacerla vacilar. El Salmo 115 nos presenta a un fiel que experimenta momentos de consternación ante los engaños de sus contemporáneos. Se encontró preso, pero luego vio la libertad. Rompiste mis cadenas, dice el texto. En respuesta a este gesto ofrecerá un sacrificio de acción de gracias. El salmista dice que a los ojos del Señor la muerte de sus fieles es preciosa. Es decir, que la hora de la muerte de los fieles le pertenece a Dios, no a la voluntad de los hombres. Él decide dónde, cómo y cuándo, y esto es por el bien de los fieles. El salmista ofrecerá un sacrificio de acción de gracias ante todo el pueblo y con toda la ortodoxia del templo del Señor en Jerusalén, testificando así públicamente su fe en el Señor. El Evangelio de hoy nos presenta la conclusión del discurso sobre el pan de vida. Dios no le pide a nadie lo imposible. Los discípulos sienten que el discurso de Jesús es inaceptable, porque cuando alguien dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, esto va mucho más allá de lo concebible. Y sin embargo, en nombre de los 12, Pedro expresa su profesión de fe en aquel que habla en términos poco fáciles de comprender. Pedro lo justifica de una manera sorprendente. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie es capaz de pronunciar estas palabras que van más allá de lo que cualquiera pueda decir. Solo aquel que permanece incomprensible a pesar de su revelación con palabras de vida eterna es capaz de ofrecer refugio seguro a las personas. Al final del discurso sobre el pan de vida, criticado por los judíos
también encontramos muchos entre los discípulos de Jesús que murmuran, se escandalizan y que se alejan. Considerar la crítica solo por la negativa a comer la carne y a beber la sangre, lo cual es abominable en sí mismo, habría sido poco simplista, porque la negativa afecta a todo el discurso. Jesús se presenta como alimento indispensable para cada uno de sus discípulos. Los discípulos deben tener a Jesús como principio inspirador de su existencia. De Él reciben sentido, motivos de vida, formas de pensar, capacidad de amar y de vivir cada vez más en comunión con Él. Aquí está el verdadero obstáculo para los que no están dispuestos a dar el salto de la fe. Y es que la fe en Jesús significa entregarle el corazón, dejarse moldear por Él. Dios nos deja libres, pero libres para ser la verdadera imagen del Hijo del Hombre. Fue esta una gran prueba para Jesús, proponer su misterio, el proyecto del Padre, pero verlo así rechazado. De hecho, se volvió hacia los suyos y les dice: ¿quizás también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro inmediatamente le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocido que eres el Santo de Dios. El apóstol en ese momento, bajo la fuerza del Espíritu, testificó que Jesús había venido a decir todas las cosas que no sabemos y que absolutamente necesitamos saber. Por tanto, hacemos la profesión de fe de Pedro, rogando al Padre que nos mantenga siempre unidos a su Hijo. Este lenguaje es duro. ¿Quién puede entenderlo? Jesús comprende la confusión de la gente acerca de sus palabras. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabras del Evangelio de ayer. Y Jesús explica este misterio con otro misterio: la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Los apóstoles comprenderán mejor este significado solo después de Pentecostés. Hoy Jesús pide a los apóstoles y también a nosotros que nos confrontemos con su pregunta: ¿quizás también ustedes quieren irse? En nuestra vida diaria de cristianos que intentamos vivir a la luz de la palabra de Dios, dejémonos desafiar por esta pregunta. Hoy, en un momento de silencio contemplativo, dejemos que resuene la respuesta decisiva de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Buena lectura y meditación de la palabra de Dios. Bendiciones y buen fin de semana. Suscríbete a nuestro canal, no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información: sanpablo.com.